¿Prendidos? Ahí está, perfecto. Muy buenos días, ¿cómo están? Wow, o sea, de verdad, después de todos los cantos, ya todavía estamos un poquito como que medio dormidos. A ver, vamos a hacer otra vez este ejercicio. ¿Cómo está la iglesia del Señor en esta mañana? Muy bien, bendecidos y en victoria. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Me gustaría tomar unos cuantos segundos, porque no sé si te has dado cuenta, pero mis manos están congeladas. O sea, está así como que como que las quiero mover y no puedo de los congelados que están. Pero ¿qué te parece si tomamos estos cuantos segunditos como para saludar a alguien, para alguien que a lo mejor tú no habías visto en algún rato, y decirle bienvenido, decirle gracias por estar aquí, saludarle, darle la mano nada más, un high five, un choco buzz bump, o como le digan en inglés, ¿verdad? Tómate unos cuantos segundos, saluda a alguien rápidamente. Si tú te quieres hacer más hacia adelante, está bien. Si tú te quieres quedar donde estás, también está muy bien. Recordando que si tú te quieres hacer más hacia adelante, lo puedes hacer. No es que ahorita me estoy dando cuenta, te quiero decir esto, pero estoy aquí enfrente y como que se siente más calor, ¿eh? Los asientos de enfrente están más calientitos. ¿Sabes? Una de las cosas que yo agradezco de la iglesia es que, aunque nosotros nos venimos aquí a reunir y cantamos y alabamos el nombre del Señor, una de las cosas más grandes, y creo por la razón por la cual Dios creó la iglesia, es para que podamos vernos los unos a los otros, para poder orar los unos con los otros, para poder simplemente darnos cuenta de que compartimos las mismas batallas, que a lo mejor no estamos en el mismo lugar, a lo mejor mi batalla apenas está comenzando, a lo mejor la tuya ya va adelante o está en medio, pero ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios podemos lograrlo, pero sobre todo con el apoyo de cada uno de nosotros, el poder orar juntos, el poder estar presentes, el poder dar una sonrisa a alguien, transforma, y eso es importante dentro de la iglesia, y esa es la razón por la cual yo creo que Dios creó la iglesia. Para todos aquellos que no me conocen, ¿verdad? Yo veo y unos rostros ya son conocidos, algunos ya los vi varias veces, para otros son nuevos, pero mi nombre es Gerardo Vázquez, originario de Cortázar, Guanajuato, México, allí donde la vida no vale nada, pero me apasiona mi país, me apasiona mi estado. Guanajuato, no es que quiera hacer promoción, pero es un estado hermosísimo. Lástima que hay mucho narcotraficante el día de hoy, pero es una ciudad hermosa, una ciudad hermosa. Me encanta Guanajuato, pero también quiero compartir mi corazón en 4 pedazos, casi en 4 pedazos, porque amo Estados Unidos, pero también parte de mi corazón está en Venezuela y está en Colombia, países que de verdad conozco muy bien y me encanta su comida, me encanta su gente, me encanta todo de cada uno de esos países. Pero ese es mi nombre y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración y nos adentramos en el sermón del día de hoy. Padre, el día de hoy estamos agradecidos porque tú estás presente. El día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú sigas trabajando en nosotros, que nos ayudes a poder entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu amor hacia cada uno de nosotros, que sigue buscándonos en medio de tantas cosas. El día de hoy solamente queremos decirte que te amamos y estamos agradecidos por todo. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que a mí me fascina hacer es a veces ponerme nada más así como
a leer. A mí me encanta mucho leer, especialmente historias así como de noticias. También me gusta leer libros de historia. Sí, soy un historia nerd, ¿verdad? A mí me gusta un poquito la historia. Pero hace unos cuantos meses compré una Biblia que según era una traducción literal del griego al inglés. Y leyéndola un poco me encontré con un versículo, con un versículo que me llamó mucho la atención y me gustaría compartir contigo. Y se encuentra en Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: ha llegado el momento y el reino de Dios se ha acercado. Ha llegado el momento y el reino de Dios se ha acercado. No sé si es algo por aquí, ¿verdad? Pero bueno, dice entonces: ha llegado el momento y el reino de Dios se ha acercado. Cambia tu propósito. No sé si queremos cambiar de micrófono o ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces seguimos, ¿verdad? Seguimos y dice de la siguiente entonces manera: ha llegado el momento y el reino de Dios se ha acercado. Ha llegado el momento y el reino de Dios se ha acercado. Y esta es la parte que a mí me fascina, la parte que creo que es más importante y que quiero que tú te lleves. Y dice: cambia tu propósito. Cambia tu propósito. Y confía en las buenas nuevas. Cambia tu propósito. Y cuando yo me encontré con esas palabras, dije yo, pues, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere con propósito? Y lo primero que fue, mi primer instinto, lo primero que me llevó a hacer es: voy a buscar qué significa propósito. ¿Qué es su definición? Y propósito dice que es el adjetivo de ser o pretender alcanzar algo, de alcanzar ánimo. Un ánimo o una intención de hacer algo y de que lo puedas alcanzar, de que lo puedas lograr. Entonces eso es un propósito, alcanzar algo, el ponerte tu meta en algún lugar o en algún punto y decir: eso es lo que voy a lograr, eso es lo que yo necesito alcanzar. Pero decimos propósito, cambia tu propósito. Y yo me quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Y la primera pregunta fue básicamente: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y ahora yo te quiero hacer la pregunta: ¿cuál es tu propósito? Se me hace interesante porque Jesucristo, cuando está diciendo estas palabras, dice: el tiempo se ha llegado y ha llegado el momento de cambiar tu propósito. Eso quiere decirme, lo primero que me quiere decir es que cuando tú piensas en que tu propósito está ahí y tú vas caminando, de repente Jesucristo le dice a toda la gente, a toda la persona que está escuchando estas palabras: cambia tu propósito. Cambia tu propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en este momento? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros en este momento? Tal vez podíamos responder fácilmente y decir: bueno, mi propósito como cristiano. ¿Cuál es mi propósito como cristiano? Y tú podrías decir: mi propósito como cristiano es el siguiente: adorar a Dios con todo mi corazón. Ese es mi propósito. Y muy bien, gloria a Dios por eso. O tal vez tú puedas decir: mi propósito como cristiano, mi propósito como seguidor de Cristo es acercarme más a Dios. Y esos son muy buenos propósitos. Pero esos son los propósitos que como nosotros como cristianos tal vez nos podemos establecer. Pero yo te quiero dar otra opción. ¿Qué si nuestro propósito fuera conocernos a nosotros mismos? Conocerte a ti mismo. Existe un escritor que menciona esta frase y dice lo siguiente: que para poder conocer a Dios es necesario que te conozcas a ti mismo. Para poder conocer a Dios es necesario conocerte a ti mismo. Y yo me quedé: oye, yo conozco a Gerardo. ¿Realmente quién es Gerardo? Y yo dije: bueno, a Gerardo le gustan las novelas. Le gustan las novelas. No es cierto, ¿verdad? Es broma, no le gustan las novelas. Todos se quedaron así como que: uy, hermano, ¿cuál es la que está mirando? Díganos, ¿no? Las series de Netflix, esas sí me gustan, esas sí. Pero, ¿cuál es mi propósito?
para poder conocer a Dios, es necesario conocernos a nosotros mismos. Y es que aquí, actualmente, cada uno de nosotros tenemos un propósito. A veces sentimos que somos llamados a tener prosperidad, a tener posesiones, a tener poder o incluso a tener prestigio. Pensamos que ese es nuestro propósito y nos vemos pintados en las redes sociales siempre diciendo, esto es lo ideal, esto es lo que tú necesitas que sea. Y tratamos de buscar un propósito que va distinto a lo que realmente nosotros somos. Porque no sé si tú te das cuenta, pero cuando tú buscas las posesiones, cuando tú buscas el poder, cuando nosotros buscamos el prestigio y cuando finalmente lo tenemos a nuestro alcance, no sé si te has dado cuenta, pero no te hace feliz, no te llena, sientes incompleto, sientes como que necesitas más. Y entonces el poder que tal vez que lograste tener, controlando a tu familia o controlando a las personas que trabajan contigo, no es suficiente y necesitas más. El prestigio que tal vez tenías dentro de la congregación no es suficiente y necesitas más. Necesitamos más. Pero eso quiere darnos a entender que no conocemos realmente lo que nosotros deseamos, nuestro propósito, por la razón por la cual fuimos nosotros creados. Y para poder conocer el propósito, cada uno de nosotros, es interesante esto. Para poder conocer a Dios, es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. Descubrir qué es lo más importante. Así que yo te pregunto, ¿cuál es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Ya dijimos, puede ser el que adorar a Dios. Pero quiero decirte hoy que lo más importante para nosotros, para poder encontrar nuestro propósito, es conocernos a nosotros mismos. Porque cuando tú te conoces a ti mismo, vamos a poder conocer a Dios. Descubrir nuestro propósito. Para poder descubrir nuestro propósito, necesitamos descubrir quién soy yo. Ya dijimos que existen los teólogos que dicen, para conocer al Señor es necesario conocerte a ti mismo y así poder conocer a Dios y no vas a necesitar nada más. Necesitamos un conocimiento que transforme. Y déjame te hablo un poco de esto. Mira, a veces nosotros como cristianos aprendemos esto, y esto yo lo aprendí mucho en mi iglesia cuando estaba chiquito. Me decían, muchacho, apréndase los versículos de la Biblia. Y déjame te digo que son muy importantes aprender los versículos de la Biblia. O sea, de repente vas caminando y pasa algo y un carro se te atraviesa y de repente le dices el versículo, ¿verdad? Porque dices, el Señor es mi criador, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y se te atraviesa el carro y tú le dices eso, ¿no? Porque eso es lo primero que se te viene a la mente. Es importante conocer los versículos de la Biblia. Pero de nada nos sirve tener ese conocimiento de la Biblia si no los practicamos. De nada nos sirve tener el conocimiento si no lo practicamos, o si no lo experimentamos, o si no lo vivimos. Muchas veces nosotros hablamos de qué es el amor, cómo es el amor, y podemos tener una lista de definiciones de qué es el amor, pero si no lo vivimos y si no lo experimentamos, no vamos a saber realmente qué es el amor. Yo puedo tener mi lista cuando estaba joven y decir, bueno, esto es el amor. El amor es regalar una rosa a tu esposa o a tu novia y hacerle un poema. Eso es el amor. El amor puede ser despertarte y que te traigan el desayuno a tu cama. Eso es amor. Y tú puedes tener toda esta lista, pero hasta que no lo experimentas realmente, no sabes qué es el amor. Jesucristo, cuando vino a este lugar, cuando vino a esta tierra, Él vino a cumplir lo que hacía falta. Porque había tantas personas que sabían exactamente qué era la ley, que se sabían desde lo primero hasta lo último y que lo hacían, pero no sabían realmente qué era lo que estaban haciendo. Jesucristo estaba en un momento cuando inició su ministerio, estaba dando el sermón del monte y se encontraba allí y decía todas estas bienaventuranzas, comenzó a nombrar y después comenzó a decir que el que comete no es solamente cometer adulterio, sino que también aquella persona que codicia
a cualquier mujer, ya está cometiendo adulterio. Y va nombrando cada una de estas cosas. Y dice que no es necesario matar a tu hermano, sino con que tú le des unas palabras de daño. Eso es cometer muerte. Está diciéndoles que hay más allá de simplemente saber las leyes, de saber cada una de ellas. Porque, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí saberme todas las leyes de cómo manejar aquí? Pero si de repente yo me voy y agarro el carro por primera vez y yo miro el stop y me lo paso y yo miro que hay 2 carriles y me voy en medio para que no me vaya a salir, ¿verdad? Porque pues, voy en medio, voy más tranquilo. De nada nos sirve tener todas este conocimiento si no experimentamos de ello, si no experimentamos de todo esto. El conocer el amor de Dios demanda que recibamos del amor de Dios. Demanda que recibamos del amor de Dios. Dios quiere que tú conozcas de su amor, que no solamente sepas, que no solamente conozcas de su amor, sino que lo vivas, que lo experimentes, que lo sientas constantemente. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo puedo yo tener un acercamiento a Dios? ¿Cómo puedo yo conocerme a mí mismo? ¿Cómo puedo yo conocerme a mí mismo? Lo primero que tenemos que saber cada uno de nosotros es que Dios te ama. Estar convencido de eso, de que Dios te ama a ti. Y suena fácil, suena sencillo y decir, amén, Dios me ama. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Es muy difícil creer que cuando tú cometes un error, y otro, y otro, y otro, aún en medio de todas esas cosas, Dios te sigue amando. Pero es difícil especialmente cuando nos han enseñado que para poder tener méritos o para poder tener una recompensa, tú necesitas hacer A, B y C. Y si no los haces bien, entonces no va a haber recompensa. Pero para Dios eso no existe. Para Dios, desde el momento que nosotros nacimos, tú ya eres importante. Desde el momento que tú naciste, Dios ya te ama. Y para que tú te puedas conocer a ti mismo, quiero que tú te quedes bien grabado esto, que Dios te ama inmensamente a ti. Para Él no existe nada más fuera de sus ojos, más que cada uno de nosotros. Pero es muy difícil llevar ese pensamiento de aquí a aquí. Dice un escritor que la distancia más larga no se mide en millas, sino se mide en centímetros. Porque es muy difícil aceptar esa realidad de que Dios te ama, de que Dios nos ama y que se está buscando a ti te está buscando a ti constantemente. Ya dijimos, a veces nosotros pensamos que nuestro comportamiento nos va a traer la recompensa. Pero el día de hoy, yo te quiero decir lo siguiente. Aun cuando nuestro comportamiento no haya estado del todo bien, no haya funcionado como lo queríamos o como lo esperábamos, aun cuando nuestro comportamiento no haya estado del todo bien, Dios te sigue amando. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer para conocernos a nosotros mismos? Saber que Dios me ama. Reconocer que Dios me ama y experimentar de su amor constantemente. Y darnos cuenta de que su amor es incondicional e ilimitado. De que siempre está allí. Que nos mueve y que nos lleva a más. Otra cosa que tenemos que hacer, aparte de darnos cuenta de que Dios nos ama, de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, es conocer lo que ignoramos. Conocer lo que ignoramos. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero a conocer lo que ignoramos? A veces nosotros nos escondemos detrás de una personalidad que no quiere enseñar debilidad, porque de ser débil, ¿qué hace? Te muestra que cualquiera puede tomar ventaja de cada uno de nosotros. Y creamos esta persona, este personaje que dice yo todo lo puedo, nada me va a pasar, venga quien venga.
pero realmente esa personalidad no somos nosotros. Y pensamos en crear este personaje, esta persona que de repente ni nos damos cuenta, y ya cuando terminamos, cuando han pasado los años, tenemos esta máscara totalmente y no nos damos cuenta de que la seguimos cargando. Esta persona que refleja poder, que refleja autoridad, pero en realidad no nos describe y no nos hace a nosotros. No ignoremos lo que realmente somos. No ignoremos lo que realmente somos. Si tú eres sentimental, si tú eres una persona con sentimientos, sé cómo eres, sé así. ¿Por qué? Porque Dios te ha creado de esa manera. Dios te ha diseñado así. Por medio de las experiencias que has vivido, por medio de las cosas que has vivido en este lugar, en esta tierra, por medio de tu familia. Si Dios te ha bendecido en ser cariñoso, sé cariñoso. Si Dios te ha dado la oportunidad de que tal vez tú te enojas fácilmente, está bien, acéptalo, que tú te enojas fácilmente. Pero ¿sabes qué? Voy a trabajar en moderarme un poco, en no gritar, en tal vez si de repente me frustro tanto, pues, ok, decía un comercial en México, ¿verdad? Cuando te sientas que vas a hacer algo muy drástico, respira profundo y cuenta hasta 10. Y entonces pasaban ahí los anuncios, 9, 8, 7. Lo mismo haz tal vez tú, hagamos nosotros, pero no ignores quién eres. Reconoce quién eres tú, reconoce qué es lo que estás haciendo. Acéptate a ti mismo. La otra cosa que tenemos que hacer es reconocer también que somos personas que pecamos. Somos personas que vamos a fallar. Y es que, no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando nosotros queremos y deseamos ser personas de bien y hacer la voluntad de Dios, hay algo dentro de nosotros que nos mueve a buscar lo oscuro, a buscar lo que está alejado de Dios. Y es porque el maligno sigue rondeando alrededor. Porque parte de nosotros, aunque somos creación de Dios, aunque somos sus hijos amados, seguimos siendo acechados por el pecado. Y esa oscuridad nos sigue llamando la atención. Pero aún así, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que tú puedes fallar en cualquier momento, recuerda esto: el ser pecador no te define. El ser tú, una persona que peca, que cae y falla nuevamente, que se levanta y falla nuevamente, eso no te define. Lo que te debe de definir a ti, a cada uno de nosotros, es que seguimos siendo los hijos de Dios. Aún en medio de tantas cosas y tantos fallos que seguimos haciendo, seguimos siendo los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar y saber quién soy yo? Primeramente, saber que somos amados por Él. No ignorar quiénes somos. Reconocer que somos pecadores, pero no nos define eso. Nos define que somos los hijos de Dios. Y es que hay, como estaba diciendo hace rato, hay dos personajes en nuestra vida: aquel que queremos ser y aquel que realmente somos. Existe una película, no sé si tú la hayas visto durante la cuarentena, durante el 2020 en Disney, que se llama Soul. A lo mejor tú la has visto. Si no la has visto, pregúntale a tu hijo: hey, ¿tú la has visto? Porque lo más probable es que tu hijo sí la haya visto, ¿verdad? Soul, en Disney, y todavía está y tú la puedes ver. Y entonces se encuentra un personaje que se llama Joe. Y este personaje le apasiona tocar el piano. Y ese es su sueño, el tocar el piano con los artistas, ir de gira por todos lados. Y llega un momento donde se siente en la zona, dice él, in the zone. Y siente como que todo vuela, así como cuando estás flotando. Y él le dice a las personas: es que yo para eso nací, para eso fui creado. Ese es mi propósito, el poder tocar el piano. Y entonces llega, le dice: oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para que toques con una artista famosa de jazz. Y el hombre dice: wow, no, yo quiero ir, necesito que ir. ¿Por qué? Porque ese es mi propósito, para eso yo fui creado. Y va y hace su toca el piano, y el hombre tiene un talento enorme ahí en la película. Y empieza a tocar y le dice la artista: Joe Garner, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y entonces se emociona y dice: ven mañana, vamos a iniciar, vas a estar contratado, tú eres parte del equipo de la banda y ven mañana.
Sucede otro rollo, ¿verdad? Que no voy a entrar tanto a la película porque después te la cuento y no, ya no la ves y no me llegan las regalías de Disney y entonces pues ¿para qué, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde llega a tocar el piano, empieza a tocar y se siente en su zone, en la zona, y se siente que es lo máximo. Termina ese momento, ese acto de música, de ese concierto, y sale emocionado, contento, satisfecho, y le pregunta a la otra artista y le dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y lo que le responde la persona es esto: vamos a la casa, descansamos y mañana regresamos otra vez y lo hacemos de nuevo. Y dice Joe Garden, ¿eso es todo? ¿No hay nada más? ¿Eso es todo? Y le dice la persona, sí, eso es todo. Vamos a descansar, nos despertamos mañana, venimos aquí y lo hacemos otra vez nuevamente. A lo cual responde Joe Garden y dice, pensé que iba a ser diferente. Pensé que iba a ser distinto. Y a veces nosotros vivimos de esa misma manera, pensando que ese es nuestro propósito, de que ese es nuestro objetivo, de que fuimos creados para esto. Y nos damos cuenta de que eso no era suficiente, de que eso no era lo realmente nuestro propósito. Y existe esta pelea de crear esta persona que tú piensas que esto es lo que necesitas para poder ser o obtener la satisfacción. Pero nos vamos a dar cuenta de que no importa lo que nosotros queramos tener o lo que digamos nosotros necesitar, sino se trata realmente de lo que Dios ha creado en cada uno de nosotros. ¿Cuál es entonces el punto de todo esto? De que existe un ego dentro de cada uno de nosotros. Y lo vemos en Pablo. En Pablo, al momento de ir y perseguir a los cristianos, para él el objetivo principal, en Hechos lo vemos esto, el objetivo principal era ir y acabar con los cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito? El propósito de Pablo era lo siguiente, o Saulo en ese entonces, decía, si yo acabo con los cristianos, entonces yo voy a tener el prestigio. La gente va a decir, wow, Saulo acabó con todos los cristianos él solo. Wow, tiene poder, tiene autoridad, lo tiene todo. Y iba por ese camino hasta el momento, hasta que se encontró con Jesús y se da cuenta de que el camino donde iba, donde todas las cosas que estaba haciendo, no le iban a traer realmente la satisfacción que necesitaba. De que realmente esa persona que estaba tratando de hacer, esa persona valiente, esa persona sin miedo, esa persona que buscaba dañar a las otras personas, no era realmente él. No era el yo que Dios había creado. El día de hoy yo te quiero decir esto, iglesia. Tú eres creación de Dios. Dios te ama. Reconoce que existe un falso yo, un ego que quiere salir, pero tienes que dominarlo. Tenemos que quitarlo para que el yo verdadero salga. Lo vemos en Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio, en aquel momento cuando fue bautizado, fue al desierto y fue tentado por Satanás y le dice lo siguiente: convierte estas piedras en pan. Si toda hambre tienes, conviértelas en pan. Lo cual Jesucristo dice: no solo de pan vivirá el hombre. Él tenía el poder. Él podía hacer eso en ese momento, pero él dejó el poder a un lado para poder estar en su misión enfrente del Padre. Aviéntate de ese techo del templo y déjate caer. Los ángeles van a llegar y te van a salvar. Aquí está el prestigio para que toda la gente reconozca quién eres. Y él reconoció, o él prefirió, mantenerse humilde y seguir en los caminos de Dios, de su Padre. Y después también vemos y le dice: todo este reino que tú ves puede ser tuyo, puede ser de ti, si tú lo deseas. A lo cual Dios dice, Jesucristo dice: estas posesiones para mí no son nada. Prefiero seguir la voluntad de mi Padre. A veces nosotros confundimos lo que realmente necesitamos
Y pensamos que las posiciones, el privilegio y el poder es lo que requerimos. Pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que eso no nos llena. Y vamos a descubrir que lo que realmente nos va a llenar es el amor de Dios. Es reconocer que somos pecadores, pero aún así Dios nos sigue amando y somos sus hijos hermosos. Te quiero motivar, iglesia, el día de hoy a que busquemos cuál es nuestro propósito, a que busques cuál es el propósito que Dios ha puesto en ti. Porque cada uno de nosotros, creámoslo o no, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para nosotros. A mí me recuerda esto y me gustaría terminar con esta ilustración. Hace mucho tiempo una persona decidió construir, tenía un barco y decidió construir un resorte, un estilo resorte, diciendo: es que la mercancía se mueve demasiado cuando el barco va en la marea y se va mediando de un lado para otro, de un lado para otro, y las cosas se caen. Entonces decidió crear un resorte y lo puso en esos lados, en el barco, para que no se movieran ni la mercancía ni el equipo de navegación del barco. Y funcionó por un tiempo. Otro creador dijo: bueno, voy a crear, había papel tapiz y antes el papel tapiz era de papel, ahora es de plástico, pero notó que las personas cuando tenían este papel tapiz rápidamente se manchaba. Entonces, no sé, había tal vez niños que llegaban por ahí y le hacían así, hacia el papel tapiz, ¿verdad? Y se ensuciaba y entonces dijo: bueno, vamos a crear algo para poder limpiar este papel tapiz. Y creó una solución de agua, harina y sal, y eso quitaba las manchas. Y fue un éxito total en estos dos invenciones. Pero pasó el tiempo y esas invenciones poco a poco fueron haciéndose a un lado. Ya no fueron el éxito total. Y entonces los creadores dijeron: pues, ¿qué podemos hacer? Ya no podemos hacer nada. Las pérdidas son grandes, ya no podemos hacer más. Hasta que un día uno de los creadores, el creador de ese resorte, descubrió que su invento lo que hacía es que si él lo aventaba, se empezaba a mover y se empezaba a girar de escalón a escalón. Y descubrió que pues, este juguete, que su invención podía ser un juguete. Que el propósito realmente de esa invención que él tuvo en algún momento, que fue proteger los instrumentos del barco, que tal vez fue proteger el producto que había dentro de él, en realidad tenía un efecto o un propósito distinto. Y era el ser un juguete que hoy, hasta el momento de hoy, seguimos comprando a nuestros niños que existen de estos o que existen de plástico. Aquella persona que creó esa solución de harina, agua y sal, le puso un poco de color y ahora todos lo tenemos en casa, el Play-Doh. Sus propósitos de estas creaciones cambiaron. Dios te está diciendo a ti: analiza tu propósito y si es necesario, cambia. Porque ¿sabes qué? El Creador, Él sabe qué es lo que creó en cada uno de nosotros. Él sabe la belleza que creó en cada uno de nosotros. Él sabe que su creación es perfecta, única y verdadera. Pero somos nosotros los que constantemente peleamos y queremos ser otra cosa más allá de la creación que fuimos diseñados a ser. Peleamos constantemente en tratar de ser las personas distintas al propósito por el cual fuimos creados. Pero Dios no se equivoca en cada uno de nosotros. Tú eres una creación perfecta y tienes un propósito. Pero para poder encontrar ese propósito es necesario conocerte a ti mismo para poder conocer a Dios. Y una vez que tú conoces a Dios, te vas a conocer a ti mismo. Me gustaría terminar con un ejercicio. Y lo que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos. Y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Respira profundo y saca el aire. Respira profundo y saca el aire. Y lo que vamos a hacer al momento de respirar o inhalar el aire es, vamos a decir las siguientes palabras. Señor Jesús,
ayúdame a conocerme a mí mismo. Y cuando saquemos el aire vamos a decir, y así poder conocerte a ti y no necesitar nada más. Lo vamos a hacer de nuevo. Respiramos y decimos, Señor Jesús, ayúdame a conocerme a mí mismo. Sacamos el aire y decimos, y conocerte a ti y no necesitar nada más. Vamos a hacerlo otra vez. Señor Jesús, ayúdame a conocerme a mí mismo. Y así conocerte a ti y no necesitar nada más. Padre, el día de hoy estamos contentos porque, Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras tristezas, tú sigues presente, tú sigues allí. El día de hoy te queremos pedir, Padre, que nos sigas renovando constantemente cada uno de nosotros, de que podamos ser los hijos que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Ayúdanos a que saliendo de aquí y mañana podamos ser los hijos que tú deseas. Sigue transformándonos, Señor, síguenos creando ese deseo de poder encontrarte constantemente en todas las cosas que hacemos, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias por tu amor. Gracias por llamarnos hijos. Pero sobre todo, Señor, por tu amor infinito y grande que muestras a cada uno de nosotros. Te amamos y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.